Mientras que la comida está ligada a la religión católica mediante múltiples simbolismos, con el sexo pasa todo lo contrario. El Nuevo Testamento está protagonizado por un señor que llegó a los 33 años sin que se le conociera una pareja, y además era hijo de una virgen y de un hombre que es conocido como Casto José, dando a entender a la castidad como una cualidad cuasi divina. Además que las referencias del acto sexual en toda la Biblia son escasas y no contemplan otro tipo de actividad que no sea entre dos personas de diferente sexo en matrimonio. Ni el Cantar de los Cantares es la excepción, porque también habla del sexo con muchas metáforas entre dos personas heterosexuales casadas. Y en sí esto no era algo inusual, ya que en esa época no se le daba mucha importancia al sexo. De hecho, hay estudios científicos que aseguran que hoy se habla más del sexo de lo que se lo practica, a diferencia de la antigüedad, donde se lo practicaba más de lo que se hablaba. Y no es que la práctica haya disminuido, sino que antes no se hablaba de eso, era algo que simplemente sucedía. Hasta que en el siglo VI después de Cristo, es decir, 1900 años después de que el Antiguo Testamento comenzara a ser escrito, el Papa Gregorio Magno enlistó los 7 pecados capitales, dándole a la lujuria un lugar en esa lista. Y para no perder la tradición, definió como pecado a todo acto sexual por fuera del matrimonio que no buscara la procreación. Ahora, si los demás pecados capitales se destinaron a regular la ira, la avaricia, la envidia y los demás conflictos sociales para tratar de buscar la mayor armonía posible en las comunidades, ¿en qué beneficiaría a la sociedad restringir el sexo? Porque no solo era cuestión de restringir las orgías, el incesto o la zoofilia, sino también actividades tan privadas e íntimas como la masturbación o el coito interrupto. Al igual que con la comida, se trataba de normar cada aspecto de la vida privada de los individuos. La Iglesia respondía a una fuerza omnipresente y que todo lo puede, entonces no debía quedar rincón o detalle de la humanidad sin sus reglas o su sello, por más íntimo y privado que fuera. Y así, además del comer, el sexo también fue normado. Pero a diferencia de la primera actividad, las normas que refieren al sexo están más vigentes y más arraigadas en las sociedades que las normas referentes a la comida, incluso en los tiempos modernos. Actualmente sigue habiendo lucha en diferentes países para que la unión civil entre dos personas del mismo sexo sea aprobada, o para que las instituciones educativas contemplen los tópicos referentes a la salud reproductiva y sexual de las personas y los conceptos de cuidado personal que todos deberíamos saber no queden en la clandestinidad. Y no solo las instituciones están atravesadas por esos sesgos, sino que creo que muchos de nosotros somos testigos de cómo diariamente se replican dichos que corresponden más a formas antiguas de pensamiento que a formas modernas. Por ejemplo, en frases tales como ¿qué preferís? ¿Una llave que abra todas las puertas o una puerta que se pueda abrir con muchas llaves? Reduciendo así algo tan complejo como el acto sexual a algo tan simple como abrir una puerta. Y como si dicha experiencia fuera algo que hay que resguardar en el caso de la mujer y en el caso del hombre algo que siempre tiene que funcionar. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué un pecado tiene más vigencia que otro? ¿Por qué todos se acuerdan de las recomendaciones de la Iglesia en cuanto al sexo y no en cuanto a la comida o el descanso? ¿Acaso no eran todos los pecados iguales de importantes? Lo que pasa con este pecado en particular es que se fortalece con otras discursividades. Al final resultó ser que ese punto particular en la lista también era de interés para otras instituciones que encontraron en el sexo un chivo expiatorio, un blanco fácil al cual tirar todos los problemas. La justicia lo vio como el causante de los crímenes, la salud lo vio como el origen de enfermedades y la sociedad lo vio como el motivo de la infidelidad y la ruptura de familias. De no ser nombrado, el sexo pasó a ser el responsable de los problemas modernos y el causante de la degeneración del futuro. Como si estos problemas hubieran surgido con las revoluciones sexuales, cuando en realidad crímenes hubo siempre. Las enfermedades no se transmiten a causa de las prácticas sexuales, sino a causa de no cuidarse en las prácticas sexuales, entre muchos otros factores. Y con respecto a la infidelidad, bueno, eso depende más que nada cómo sea uno como persona. Aún así, queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, con la pornografía.
En la sociedad actual, la sexualidad es blanco y objeto. Es una presencia insidiosa, insistente, todo el tiempo resaltada en todas partes, a diferencia de las edades pasadas donde se la escondía, pero al mismo tiempo es mostrada como algo que hay que reprimir, como algo a lo que no se puede acceder, que hay que controlar antes que se descontrole. Se nos muestran cuerpos en malla o en ropa interior cotidianamente porque es lo aceptable, pero no se te ocurre ir más allá, no se te ocurra desnudar ese cuerpo porque eso es pornográfico. Alimentando la doble moral que lleva existiendo desde hace siglos y al mismo tiempo los estándares ficticios que delimitan lo que es bueno y lo que es malo. Desde mi punto de vista, mi sexualidad no es una carta de presentación que otras personas deben aprobar, así como tampoco yo no soy la encargada de juzgar los comportamientos de los demás, sino que más bien veo la sexualidad como una práctica individual como muchas otras, y por lo tanto va a tener tanta forma de ser como personas la practiquen. Y al ser así, no se puede establecer parámetros que la juzguen como buena o mala. Lo que sí creo que es necesario saber es de dónde vienen las discursividades que la intentan encasillar y reprimir.